decía, hoy vamos a empezar a ver la teoría de optimización. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es básicamente tratar de encontrar los extremos máximos y mínimos de funciones de varias variables. Es decir, en realidad vamos a empezar a introducir la teoría con funciones de dos variables, es decir, vamos a trabajar con funciones del tipo z, f de x, y, ¿está bien? Pero después estas ideas que vamos a ver acá se pueden extender a funciones de n variables, ¿no? Pero bueno, es más fácil empezar por estas funciones porque las podemos graficar. Entonces, como las podemos graficar, podemos hacer una interpretación más sencilla de lo que estamos calculando. ¿Bien? Entonces, si ustedes recuerdan, cuando vieron cálculo de una variable, vieron cómo calcular los máximos y mínimos de una función y qué condiciones se tenían que cumplir para eso, ¿sí? Lo que vamos a tratar de hacer hoy es extender eso a estas funciones. Yo voy a empezar con alguna gráfica para tirar alguna idea. Uno de la gráfica de la función, si la función es sencilla, puede determinar a simple vista la existencia de algún extremo, es decir, de algún máximo, de algún mínimo. Si, por ejemplo, si dibujo un paraboloide en un punto, voy a poner un paraboloide acá. Supónganse que tengo un paraboloide centrado, no lo dibujé en el origen, lo dibujé en un punto cualquiera, x0 e y0. ¿Está bien? Se supone que tenemos este paraboloide, se puede ver, digamos, de la gráfica de este paraboloide que nosotros en el punto x0 y 0 vamos a tener un mínimo. ¿Sí? Un mínimo, ¿por qué? Porque es el valor más bajo de la función. ¿Sí? Lo que vamos a hacer primero es definir qué es un mínimo, ¿está bien? Y no es otra cosa que eso, digamos, podemos decir que este punto va a ser un mínimo si yo, en un entorno de este punto, ¿está bien? La función toma siempre valores que son más altos que el valor de la función en el punto, ¿sí? En un entorno de esto, yo evalúo la función y la función va a valer siempre más que lo que vale en este punto, ¿sí? Entonces, la definición para mínimo, vamos a decir que f de xy tiene un mínimo local o relativo. Lo defino de dos formas porque para nosotros esto va a ser sinónimo, que el mínimo sea local o relativo, pero hay libros que lo tratan como local y otros como relativo en x0 y 0, ¿sí? Si la f de xy siempre es mayor o igual a la función evaluada en x0 y 0, ¿sí? ¿En dónde? En ese entorno que yo pinté acá en rojo, para todo xy en algún disco abierto que contenga a x0 y 0. Estas ideas después yo las resumo un poco, pero están bien detalladas en el teórico, ¿no? Están bastante más ampliadas, ¿sí? ¿Por qué le llamo local o relativo? Porque en realidad la función puede tener varios mínimos, ¿está bien? Y cada uno de esos mínimos es el valor más chico en un entorno, ¿está bien? Pero no quiere decir que sea para la función en todo su dominio el valor más chico, ¿está bien? El más chico de todos los mínimos, por lo general le vamos a llamar mínimo global o absoluto, ¿está bien? Lo podríamos anotar acá.
el menor de los mínimos locales minamos mínimo global o absoluto. ¿Sí? Van a ver que en los libros que hablan de mínimos globales, de mínimos locales, perdón, el mayor le llaman mínimo global, el menor de todos es mínimo global, y en aquellos libros que hablan de mínimo relativo, el menor es el mínimo absoluto. ¿Está bien? O sea, hay algunos libros que usan local y global y otros que es relativo y absoluto. Si esto fuese un paraboloide, este también es global, ¿está bien? Porque es el punto más bajo de todos en el dominio. Pero bueno, hay otras funciones que no, ¿sí? Bueno, acá me faltó. De la misma manera podríamos definir qué es un máximo, ¿está bien? Es decir, para un máximo, ¿qué debería pasar? Bueno, que en un entorno todos los valores de la función sean más bajos, ¿sí? O sea, exactamente de la misma forma. Bueno, vamos a dibujar uno, ya que está igual que este. En este caso podría ser, para dar un ejemplo, también en x0 y 0, un paraboloide, pero con las ramas hacia abajo. ¿Sí? Por ejemplo. ¿Sí? Supónganse que tengo un paraboloide con las ramas hacia abajo, está claro que este es el máximo de la función, ¿sí? Y puedo definir un máximo local o relativo si en un entorno que contenga el punto, ¿está bien? Si yo evalúo la función en cualquier punto de este entorno, me va a dar más chica que la función evaluada en el punto. ¿Sí? Entonces puedo hacer una redacción exactamente igual a esta con la definición de máximo. Si la copio así ya nos queda, sería f de xy tiene un máximo local de vuelta o relativo en x0 y 0, ¿sí? Si la f de xy es siempre menor o igual, en este caso, a la f en x0 y 0, de vuelta, para todo xy en algún disco que contenga el punto. Para todo xy en algún disco abierto que contenga a x0 y 0. ¿Sí? Y acá tenemos entonces nuestra definición para máximo local o relativo. ¿Está bien? El mayor de todos los máximos, ¿sí? Es el que vamos a denominar como máximo global o absoluto. ¿Sí? Esto podemos ver acá. El mayor de los máximos locales lo denominamos máximo global o absoluto. ¿Sí? Hasta ahora lo único que hice fue dar definiciones, ¿está bien? Nada más. En estos casos particulares que puse acá, hay un solo mínimo o un solo máximo, digamos, con un paraboloide. Pero bueno, por lo general, vamos a ver algún ejemplo por acá. Por ejemplo, fíjense en esta superficie que está acá. Estos son máximos, locales, ¿está bien?
los dos son máximos locales y en un entorno son el punto más alto, está bien, pero este comparado con respecto a este es el global porque es más alto que este, está bien. Entonces a este máximo le podemos llamar global o absoluto y a este local o relativo, ¿sí? En este caso es del mismo libro, digamos, otro ejemplo, acá la función sigue creciendo hacia los costados, entonces este punto que está acá es como si fuese una budinera, ¿no? Este punto que está acá es un máximo, pero es local a esta región, ¿sí? Si yo me voy a una región distinta, bueno, va a haber puntos que están más altos, ¿sí? Con los mínimos pasa lo mismo, es decir, una función, por ejemplo, como esta puede tener varios máximos que son relativos, ¿está bien? Son relativos a un entorno, ¿está bien? El mayor de todos estos máximos va a ser el máximo global, ¿bien? Acá, por ejemplo, hay otra, ¿sí? Donde hay mínimos que son relativos y máximos que son relativos. Bueno, después, entre todos los máximos, el más grande será el absoluto y entre todos los mínimos, el más chico será el absoluto, ¿bien? Por ahora, esos son todas definiciones, ¿sí? En la segunda, a ver, me preguntan si en la segunda figura, esa que se parece a una budinera, el mínimo se extiende por el borde inferior. Bien, buena pregunta. Vamos a volver a la budinera. Porque eso es algo que va a venir más adelante, pero ya que lo pregunta es interesante. Déjenme que busque el PowerPoint, donde lo puse. Ay, sin querer lo cerré. Denme en un segundo que volvemos a la budinera. Libros. No, lo tengo que volver a abrir. Ahí lo busco. Denme en un segundo. Bien, acá está. Hay una pregunta interesante. Preguntaron, yo hablé acá solamente del máximo, está bien, que era local porque en un entorno era el punto más alto, y acá seguía creciendo, entonces es relativo, no es global. Y me hicieron una pregunta muy interesante, es qué pasa en el fondo de la budinera. ¿Sí? En el fondo de esta budinera, es cierto que hay mínimos, porque tiene un piso ahí la budinera, está bien, y no es un punto solo, sino que es un conjunto de puntos. Es decir, eso se parece, fíjense, a esta otra budinera dada vuelta. Esta es como una budinera que la di vuelta, ¿no? Entonces, al girarla, en lo que era mínimo pasó a ser máximo, ¿sí? Fíjense que hay toda una curva acá, en este caso máximo, si doy vuelta a la budinera, de mínimos, ¿sí? Y no es un punto solo, sino que es un conjunto de puntos. Cuando tengo un conjunto de puntos que son máximos o mínimos, los vamos a llamar amplios. ¿Okay? En este caso, fíjense, hay toda una circunferencia que contiene un máximo amplio. ¿Está bien? En este caso, además, es absoluto porque es el valor más alto de todos. En el caso primero de la budinera, acá abajo, habría un mínimo amplio. ¿Sí? Por ejemplo, otro caso de mínimo amplio sería una canaleta, como esta que está acá. Fíjense, esta canaleta tiene todo sobre el eje de las X, ¿sí? Un mínimo que es amplio, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos estos puntos se encuentran a la misma altura, ¿está bien? Que es la más baja de esta superficie cilíndrica, digamos, de esta canaleta, ¿sí? Entonces ya vamos a ver, lo vamos a profundizar un poco más adelante, pero se puede dar también, está bien, que el mínimo y el máximo no sean un punto, ¿sí? Sino que sean un conjunto de puntos, como este caso y como el caso de la budinera acá abajo, ¿sí? Y a esos tienen la misma clasificación, pero como no es un punto aislado, pasan a ser extremos amplios, mínimo amplio o máximo amplio, ¿bien? Pero está muy bien la pregunta, digamos, porque nos vamos a encontrar con este tipo de cosas.
¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Fíjense qué es lo que pasó en estos puntos. ¿Por qué se caracterizan? Lo podemos ver un poco gráficamente. ¿Por qué se caracterizan estos puntos? Tanto este caso como este caso, si uno trata de dibujar el plano tangente, ¿está bien? Si yo acá dibujo el plano tangente, ¿cómo será en este punto, por ejemplo? Fíjense, si lo dibujo acá, si lo dibujo acá. En los dos casos, donde yo definí el mínimo y el máximo, ¿está bien? Si la función es diferenciable, si se admite plano tangente, este plano tangente es horizontal. ¿Sí? O sea, que estamos viendo que en los puntos, ¿está bien? Donde tengo algún tipo de extremo, el plano tangente es horizontal. ¿Sí? Entonces, nos interesa a nosotros encontrar sobre las funciones qué puntos, ¿está bien?, tienen plano tangente horizontal. ¿Sí? A los puntos que tienen plano tangente horizontal les vamos a llamar puntos críticos. Entonces, vamos a dar una definición nueva. La copio aquí abajo. Un punto crítico de Z f de x, y es un punto x0 y 0, ¿sí? Tal que, fíjense, si el plano tangente es horizontal, ¿cuánto vale en ese plano tangente horizontal la derivada respecto de x y la derivada respecto de y? ¿Sí? Si la derivada acá respecto de x, bien, son las dos nulas, ¿está bien? Todas son 0. Entonces, un punto crítico es un punto tal que las derivadas parciales son 0. ¿Está bien? Entonces, esto vamos a poner acá. La derivada de f respecto a x en x0 y 0 es igual a 0, y la derivada de f respecto de y en x0 y 0 es 0. ¿Sí? La definición es muy parecida a los puntos críticos cuando vieron funciones de una variable. ¿Sí? O sea, ustedes tenían un punto crítico cuando pasaba qué cosa en una función de una variable, cuando la derivada era nula. ¿Bien? Entonces es de esperar en estos puntos, entonces como hay plano tangente horizontal, tengamos un punto crítico que se caracteriza por tener derivadas nulas. ¿Sí? Ahora bien, si recuerdan de cálculo 1, que yo tenga un punto crítico, ¿garantiza que tenga un extremo? Es decir, que esto pase, ¿garantiza que yo vaya a tener un mínimo o un máximo? ¿Qué les parece? Bien, acá hay alguna idea, si en principio no garantiza que haya un punto crítico que eso sea un extremo, ¿está bien? Incluso con una variable nos pasaba, ¿sí? Vamos a una función, vamos a tomar como función de ejemplo una que nos cuesta mucho graficar a mano, a ver si sale. Tengo la gráfica después en el PowerPoint, pero para renegar un poco la vamos a tratar de hacer a mano. X y Z, ¿sí? Supongo que la función tiene esta forma, a ver si la reconocen. ¿Se acuerdan qué es esta función? Más o menos, digamos. Hay que ponerle un poco de imaginación. ¿Sí? Este es el paraboloide hiperbólico. ¿Sí?
este paraboloide hiperbólico, o lo que definíamos como silla de montar, si uno se fija acá en el origen, ¿sí? Tanto la derivada respecto de x como la derivada respecto de y, o sea, la derivada respecto de x acá es nula, y la derivada respecto de y también es nula. ¿Sí? Es decir, en el 0, 0, acá yo tengo un plano tangente que es horizontal. ¿Sí? O sea que acá, en el 0, 0, tengo un punto crítico. ¿Bien? Pero fíjense, si yo estoy parado acá en el punto crítico y me muevo en la dirección de x, tanto en los x positivos como en los x negativos, la función crece, ¿sí? Como si fuese un mínimo. Pero si me muevo en y, la función decrece como si fuese un máximo. ¿Está bien? Estos puntos en donde la función crece en una dirección pero decrece en la otra, no cumplen con la definición de recién. Es decir, no puedo definir un entorno donde todos los puntos sean más chicos o más grandes para que sea mínimo o máximo, ¿sí? Sino que en un sentido crecen y en otro decrecen. Entonces a este tipo de puntos se le llama tipo silla, ¿sí? Este punto crítico lo vamos a anotar acá, tipo silla, que está asociada a la forma de la silla de montar, ¿está bien? ¿Para qué vimos este ejemplo? Porque nos tiene que quedar una conclusión que es importante, que es la existencia de un punto crítico, ¿sí? No garantiza la existencia de un extremo. Es decir, cuando nosotros encontramos un punto crítico, lo que decimos es que tenemos un candidato, está bien, a ser máximo o mínimo, pero no está garantizado, o sea, que las derivadas sean nulas, nos dice que tenemos un punto crítico, pero no que eso sea un extremo. O sea, para ver si eso realmente es un extremo, vamos a tener que hacer alguna otra cuenta, ¿sí? Yo esa gráfica la tenía por acá también, me parece. A ver, acá está, ¿ven? Este caso es el que yo traté de dibujar recién, está orientada en el eje Y en vez del eje X, ¿sí? Pero en este caso se ve claro que sobre el eje Y, es como si yo me muevo solo sobre el eje Y, es como si tuviese un mínimo. Pero si me muevo sobre el eje X, se comporta como si tuviese un máximo. ¿Está bien? Entonces, esto lo definimos como un punto silla, ¿sí? No es ni máximo ni mínimo. ¿Está? Bueno, hasta ahora fueron todas definiciones, ¿sí? No hicimos ninguna cuenta, pero bueno, vamos a tener que pasar a hacer cuentas. Estamos hasta ahí, ¿sí? Lo que voy a empezar a buscar ahora es que, bueno, ¿qué condiciones tiene que cumplir un punto crítico para que sea un extremo, es decir, para que sea un máximo o para que sea un mínimo, ¿sí? En funciones de una variable, a esa búsqueda lo hacían a través de qué cosas, ¿se acuerdan? O sea, ¿qué iban a ver una vez que encontraban un punto crítico en una variable? ¿Qué cosa iban a ver para ver si era máximo o mínimo? A ver, no tengo ninguna. Bien, las derivadas segundas. Bien, había las derivadas primera igual a cero me daban el punto crítico y la derivada segunda me decía si era máximo o mínimo. Bueno, lo que vamos a ir a ver ahora es las derivadas segundas de la zf de xy. ¿Sí? Entonces, a esto lo van a encontrar en el apunte como condiciones suficientes para la existencia de extremos. ¿Sí?
Hay algunos libros que esto no lo tienen desarrollado. En el apunte sí está y yo decidí dárselos porque me parece que aporta al entendimiento de la clasificación de los puntos. Entonces, son algunas cuentas medias tediosas, pero bueno, creo que nos van a ayudar a ver de dónde salen las cosas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver las derivadas segundas. ¿Por qué? Fíjense, yo para analizar la existencia de los extremos, como la función puede ser muy compleja, lo que voy a analizar es la serie de Taylor. ¿Sí? De paso repasamos serie de Taylor. ¿Se acuerdan? La serie de Taylor de una f de xy, ¿sí? Era la función evaluada en el punto, f x0 y 0, ¿sí? Más el diferencial primero que tenía la derivada de f respecto de x en x0 y 0 por el delta x, ¿sí? Más la derivada de f respecto de y en x0 y 0 por delta y. Hasta acá teníamos el desarrollo de primer orden. ¿Bien? ¿Qué es lo que pasa acá? No me va a alcanzar el de primer orden, porque si yo estoy en un punto crítico, dijimos cuánto vale esto y cuánto vale esto. Si estoy en un punto crítico, esto y esto valen 0. O sea que en realidad todo el diferencial, claro, todo el diferencial primero se me anula. Esto vale 0 y esto vale 0. Entonces, si yo corto la serie de Taylor acá en un punto crítico, no me queda nada, me queda el valor de la función. Entonces, bueno, vamos a ir a analizar el diferencial segundo. Lo voy a ir agregando acá. Más un medio de, no va a alcanzar el renglón, la derivada segunda de f respecto de x dos veces. Para achicarlo un poco, acá la derivada iría evaluada en el x0 y 0. No lo pongo porque no me va a alcanzar la hoja, pero sería por el delta x al cuadrado, más dos veces la derivada segunda de f respecto de x respecto de y, por delta x, delta y, más, no alcanzó, sigo acá abajo, la derivada segunda de f respecto de y dos veces, está bien, más por, perdón, delta y cuadrado, ¿sí? Más, si acá pongo un igual, esto habría que seguirlo hasta infinito, ¿sí? Todo lo que sobra lo voy a meter acá en un resto de x y. Estos son todos los términos hasta infinito que restan, ¿sí? Si estoy en un punto crítico, todo esto se hace 0, o sea que la f queda esto que está acá nada más. ¿Está? Hago un alto para contestar una pregunta del chat. Alguien me pregunta si el punto máximo mínimo debe crecer o decrecer por igual la función en los distintos ejes. No tiene por qué decrecer o crecer por igual. O sea, puede en una dirección crecer más rápido y en la otra crecer más lento. Pero para que sea un mínimo, por ejemplo, tiene que crecer, en todas las direcciones tiene que crecer la función, ¿sí? Así para que la función sea un mínimo, en cualquier dirección que yo me mueva, tiene que crecer. No tiene por qué crecer a la misma velocidad, ¿está bien? O sea, puede crecer en una dirección muy despacio, en otra muy rápido, ¿sí? Pero en todas crecer, lo mismo que para un máximo, en todas las direcciones que yo me muevo, tiene que decrecer o ser igual. Fíjense que yo siempre puse el menor igual acá y el mayor igual. ¿Por qué está ese igual ahí? El igual está porque puede ser un extremo amplio, ¿sí? Si es un extremo amplio, hay una dirección que es en la que todos los puntos tienen la misma altura, ¿sí? Por eso está el igual acá. Pero si no, es un extremo amplio, en todos los puntos tiene que ser más chica, ¿sí? A lo máximo igual si es un extremo amplio. ¿Bien? No sé si está más o menos la respuesta. Tenemos esto para analizar, ¿sí? Fíjense, yo lo que quiero analizar de esto es si la función crece o decrece. ¿Está bien?
Sí, Matías, después esto lo subo cuando terminamos, subo la clase, así que si alguien se tiene que ir, no es problema, ¿sí? Yo lo que tengo que analizar es si la función crece o decrece. Entonces voy a analizar el delta f de la función. El delta f, si recuerdan, era la función menos la función en el punto. O sea, paso esto restando para acá. Es f de xy menos f en x0 y 0. ¿Sí? El delta f de la función, como todo esto se anuló, es esto solo. O sea que yo voy a poner un aproximadamente igual. ¿Por qué? Porque si estoy muy cerca del punto, este resto lo puedo despreciar y analizo solo este término. ¿Sí? Un medio de la derivada segunda de f respecto de x dos veces por delta x al cuadrado más dos veces la derivada segunda de f respecto de x respecto de y por delta x delta y más la derivada segunda de f respecto de y dos veces por el delta y al cuadrado. ¿Sí? Como puse un aproximadamente igual acá lo corto. Si estoy muy cerca del punto, con esto me va a alcanzar. ¿Sí? Bueno, yo lo que voy a analizar ahora es esta expresión. La vamos a recuadrar. Para analizar esta expresión nos va a llevar un ratito, así que por ahí lo mejor sería que nos va a llevar un ratito porque fíjense que tiene algún que otro término. Entonces lo que podemos hacer es cortar por ahí acá y volvemos en 10 minutos y analizamos todo esto. ¿Sí? ¿Está? O sea, lo que nos queda ahora por evaluar es este delta de f.